Psicoflix, episodio 221. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast por y para psicólogas y psicólogos, un podcast en el que buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 221 en el que vamos a hablar de cómo yo me pongo nervioso haciendo esta cabecera. De verdad, no sé cómo tú lo tienes ya súper habituado. ¿Qué tal, Bueno, yo creo que, bueno, muy bien, Darío, ¿cómo estás? La verdad que cuando la gente oiga este cambio, no sé qué les vendrá, qué idea les vendrá. Esto ha sido hoy. Esto ha sido hoy y ya está, que tú tienes la batuta. Ya no lo quiero más, bueno, no, ya está todo. Me lo he probado, ha sido gracioso, nos hemos reído, se me ha trabado un poco la lengua, pero yo con eso estoy feliz y listo. Y no te iba el Notion y no pasa nada, que estamos aquí Perfecto. Para improvisar, como siempre arreglando problemas en la vida. ¿Qué tal estás, Ye? Pues muy bien, la verdad que hoy ha sido un día bastante movido, he estado dando terapia en Granada por la mañana, he comido ahí, tranquilito, y me he vuelto ahora a la tarde, he llegado hace como 25 minutos y hoy estamos grabando pues un episodio que en realidad ya grabamos hace unos días, pero sí. Que bueno, estuvimos haciéndolo con Juanjo el episodio y cuando luego lo escuchamos pues vimos que bueno, que mi audio y el de Juanjo pues no se escuchaba muy bien. Era un así que episodio de Cuarto Milenio. Vendrá Fricker Jiménez aquí a analizar los audios. Y nada, pues queríamos que tuvieseis la mejor calidad de audio, así que hemos sacado un huequito antes de terminar el día para grabar. ¿Cómo estás tú, Darío? Pues bien, como antes de micros te contaba, he tenido un día pues de no asistencialidad, no he visto a nadie, he estado quitando y añadiendo, ¿no? Porque cuando nos metemos a hacer tareas a veces añadimos otras que no pensábamos que iban a ser añadidas. El episodio de hoy lo vamos a grabar tú y yo porque en principio queríamos grabarlo los tres solo para iniciar esta nueva temporada que viene cargadita de cosas. Pero, ¿qué te parece si empezamos con algo que hicimos este lunes? El primer lunes del mes quedamos con las suscriptoras y suscriptores de Psicoflix y hablamos de algún tema y este mes hemos hablado de libros. Bueno, la verdad que no era el tema que íbamos a tocar, pero fue el que surgió. Y comentamos varios libros y también nuestra relación con la lectura, porque yo creo que no hablamos mucho de eso, ¿no? Parece que hay que estudiar, pero el cómo nos relacionamos con el estudio o el ímpetu que tenemos a veces por saber cosas que luego en realidad cubren más nuestro síndrome del impostor que otras cosas. Pero bueno, fue muy interesante y no es lo único que tenemos, ¿verdad, Ye? Porque bueno, hay algún que otro workshop. Bueno, a finales de este mes, el día 29 y 30, pues tendremos la suerte de contar con 16 de los mejores psicólogos referentes que hay aquí internacionales, ¿no? Que van a venir y van a hablar y van a hacer un workshop bastante práctico sobre psicología contextual. Además, pues que va a haber bastantes casos clínicos, muchas prácticas, tanto de ACT, desde FAB como de BT, y terapia basada en procesos. Y la verdad que me apetece un montón, Darío. Creo que es algo bastante novedoso que todavía no se ha concebido, ¿no? Desde un modelo único, porque una de las cosas, no sé si tu sensación también, ¿no? Como que uno cuando empieza a ejercer como psicólogo dice, bueno, pues ahora me voy a centrar más en ACT, ¿no? Como tú decías, ¿no? Leer libros de ACT, ahora en libros de FAB, ¿no? Pero luego parece como que está todo como... falta una columna vertebral, ¿no? Entonces este workshop pues nace un poco con esa intención, así que tengo muchas ganas de ver cómo lo gestionamos y qué tal queda la cosa. Es cierto, ¿no? Y sin pecar de eclecticismo, ¿no? Porque al final queremos y estamos enmarcados en el mismo, bueno, va a ser una redundancia, ¿no? Bueno, ¿no? Un paradigma, ¿no? Un marco teórico. Pero hay como similitudes, ¿no? Y de hecho yo comentaba este lunes que estoy leyendo un libro que se llama Pensar en Sistemas, que está escrito por una ambientóloga, Donella Meadows.
oye, pues que veo muchísimas similitudes con el análisis funcional del comportamiento. De hecho, recomiendo a la gente que le eche un ojo para que veáis cómo una ambientóloga, bueno, te va explicando cómo funcionan los sistemas a nivel individual, global, ecológico, económicos, políticos, en las empresas. Es que es súper interesante, ¿no? Entonces, oye, pues yo creo que ir aterrizando un poco en esa columna vertebral, ¿no? Que además tiene estos tintes existencialistas que a veces se nos olvida, ¿no? Y hablar de filosofía es súper importante porque si no vamos con reglas muy rígidas, Ujú. no solo científicamente hablando, yo creo que en ciencia no podemos hablar de reglas rígidas. Asumir una verdad es un error en sí mismo. No creo que podamos decir que este marco teórico es el marco teórico y seguir hacia adelante sin tener como ese ojito crítico, ¿no? De, oye, ¿y esto está funcionando de verdad? Y Mm. ese para qué, ¿no? Ese por qué de verdad es el que es. Y este tipo de reflexiones son las que vamos a tener en este workshop como Sí. siempre desde el marco, ¿no? Del análisis del comportamiento, las terapias contextuales. Qué bueno, la verdad que me apetece mucho escucharlo y esto que estabas comentando, pues me ha recordado una pregunta que hiciste en el evento de Madrid, se la planteaste a nuestro mentor, ¿no? A José Molinero, Ujú. y me gustó mucho, pues, cómo fue esa reflexión en el sentido de que planteaste, corrígeme si me equivoco, lo que planteaste, si él, ¿no? Que llevaba 30 años ejerciendo en terapia, si encontraba datos para que su modelo no que haya otro modelo, ¿no? Mejor que el del que Sí, está que trabajando hasta estaría ahora, ¿no? ujú, que si estaría dispuesto, ¿no? O a cambiar de paradigma si se le demostrase que el suyo no estaba teniendo la fuerza suficiente. Y me dijo que evidentemente sí. Ujú. Entonces yo creo que esa apertura es importante, ¿no? En nuestro trabajo. Además, tenemos otro workshop, pero este lo tenemos para noviembre, ¿vale? O sea que no os perdáis también de las redes, de la newsletter y de todo, porque seguiremos anunciando, ¿no? Recordad que si vais a psicoflix.com os podéis suscribir a la newsletter. Además, tenemos en el horno, bueno, un tipo de contenido diferente en formato de newsletter y lo comentaremos por ahí. O sea, no os vayáis muy lejos porque si no hay oportunidades que se pierden. Pero no vamos a Ujú. dar más FOMO, vamos a aterrizar un poco. Hoy queríamos tener un tema de conversación interesante, Jay, y vamos a hablar, no íbamos a hacer preguntitas sobre la terapia, pero yo te voy a hacer la primera Venga, dale, si me permites. por supuesto. ¿Cómo crees que te percibe la gente en tu primera consulta? Uf, pues buena pregunta. Mira, pues venía hoy en el coche, ¿no? Y venía pensando, porque siempre después de las consultas tengo 1 hora y media de camino desde Granada hasta Málaga y siempre eso me da tiempo como a reflexionar sobre, sobre cómo he hecho ese día, ¿no? Las sesiones. Y, y estaba pensando en que mi yo como persona y mi yo como terapeuta no difieren mucho en cuanto al trato con las personas. Ujú, No sé, darme cuenta de eso fue como, hostia, mola, ¿no? Porque sí que es cierto, obviamente, que en terapia pues tú hablas con una intención, tu lenguaje cambia un poco, pero lo que es el trato o la forma en la que estoy con las personas, yo creo que no difiere mucho en tanto en cuanto a terapia y en cuanto en mi día a día, ¿no? Con cómo me relaciono con la gente. Entonces ujú. creo, es una percepción que creo que Bueno, se sienten escuchados, ¿no? Y sienten que hay un ambiente de calidez. mm, ¿alguna vez te lo han dicho? ¿O lo has pedido? ¿Has pedido ese feedback de, bueno, a lo mejor en la primera sesión si dices, ¿cómo te has sentido? Que esto es como Sí, algo habitual. Yo lo pregunto, pero no porque me importe la respuesta, sino porque me importa la pregunta, ¿no? Y sí, que se vea que me importa, como digo, el cómo se han encontrado. Pero esa es sí. la función que tiene mi pregunta. No sé si tú lo haces. Totalmente, totalmente, ¿no? Y hablando de DeFab, ¿no? Al final intentamos hacer explícitos muchos de los procesos que ocurren en sesión, ¿no? Y siempre mi última pregunta antes de agendar la siguiente cita es cómo se han visto en sesión, si se han sentido escuchados, si hay algo que les gustaría que cambiara, si hay algo que necesitan. Exploro mucho también si han estado en anteriores terapeutas, qué les ha gustado de esos terapeutas, qué Ujú, no les ha gustado, ¿no? Que eso también da claro. claves para que yo también me module, ¿no? En la forma en la que intervengo. Y es una pregunta, Darío, que hago de forma
recurrente entre las distintas sesiones, ¿no? Y también pregunto, oye, ¿te estoy ayudando? O sea, yo lo planteo directamente Está bien. así porque a veces, ¿no? Uno puede sentir que no está ayudando, pero la persona sí que percibe que está notando un cambio, que Ujú. está dando pasos, ¿no? Y a veces nosotros que vemos una hora a esa persona, quizás no nos podemos hacer una imagen tan completa del cambio que sucede, ¿no? La percepción de cambio que tiene uno. Entonces yo sí que tiendo a ser bastante explícito en ese sentido y suelo pedir bastante feedback de cómo van las cosas. No sé, por lo menos siento que hace que el proceso sea más honesto y creo que hace que el proceso sea más limpio y más eficaz para ambos. No sé cómo lo ves. Sí, 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 100%. Recuerdo una vez que una persona, a las varias sesiones, pues como que se abrió un poco más, ¿no? Sí, Y aunque hagamos esa pregunta, pues solo llevamos una horita hablando y hay bastante deshabilidad social y sí, desde pues luego. no van a ser 100% sinceros, ¿no? Esta persona me dijo, "Jo, es que la primera vez yo te veía tan tranquilo. Mm. eh, que parecía que te daba igual". Y yo, hostia. Ostras. Y yo, vaya, nunca me habían percibido mi tranquilidad de esa manera. Pero me hizo pensar, ¿no? Claro. Luego me dijo, pero evidentemente cuando empezaste a hacerme preguntas y a recordar todos los detalles que te había ido diciendo y tal, sentí que por supuesto no te estaba dando igual y que me estabas escuchando. Pero me llamó, por supuesto, la atención, ¿no? Y pensé si eso lo podía experimentar más personas. Claro, yo Ujú. tampoco soy, tú me conoces, ¿no? No soy una persona que esté como hiperactiva en el sillón, ¿no? Dando volteretas y tal, Yo tampoco, yo tampoco. aunque sí me gusta moverme, si es necesario para algún tipo de ejercicio, ponerme de pie o que la persona se levante, ¿no? Y se ponga en un lado de la habitación o que salgamos fuera Ujú. de la consulta, pero en general no tengo una comunicación no verbal, frenética, Mm. vamos a decir, ¿no? Me interesa mucho esto, Darío, ¿no? Porque al final, mira, son cosas que no hablamos en nuestro día a día porque siempre hablamos de otros temas, ¿no? Pero, ¿qué cosas crees que haces muy bien en terapia? ¿Qué se te da bien? Mm, que se me da bien. Me sale bien, pero no sé si es que se me dé bien recordar detalles, como sabes, eso Sí. te lo he dicho alguna vez porque además es algo que compartimos. Creo que valido bastante bien, que me sale Ujú. además muy natural. Mm, y, y operativizar también se me da bastante bien, creo. A veces demasiado bien y eso puede ser contraproducente. Me explico. Si A ver, intento que la sesión no sea demasiado verbal, a veces operativizar demasiado me puede hacer perder ciertos intangibles, ¿no? ¿podrías poner un Hacerme, ejemplo? No, no. por ejemplo, pues a lo mejor la persona me pone, me dice que quiere tener un día a día más, vamos a decir, más social, ¿no? Que quiere Sí. hacer más planes con gente, ¿no? Y, y claro, si yo ahora me pongo a operativizar eso, ¿qué es, no? Hacer planes con gente, con qué gente, cuántas veces a la semana y todo ese tipo de cosas, puedo perder la función de esa pregunta, ¿no? Porque a lo mejor pues estoy perdiéndome una sensación de soledad. A lo mejor Ujú. eh, la pregunta sería otra, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si no tienes planes con gente? Por poner un ejemplo, si voy directamente a la operativización de esa demanda, me olvido de analizar la función de esa pregunta. No sé si me Sí. explico. Sí, sí, totalmente. Y es muy pertinente lo que comentas, ¿no? Porque, eso puede hacer, ¿no? Que te pierdas información relevante cuando uno está enfocado en querer dar soluciones a la persona, ¿no? Cuando uno está en sesión Exacto. y está pendiente. Para mí, mira, te comparto, ¿no? Una de las ansiedades que yo tenía era como necesito saber muchas técnicas, ¿no? Antes de empezar a Mm, ejercer, para que la persona no me pille desprevenido. Y a veces eso puede ser contraproducente, es decir, darle muchas técnicas a las personas al final puede ser una forma de fomentar lo mismo que está haciendo en su día a día, ¿no? Como una forma de sí, sí, evitación sí. o una forma de intentar quitarse el malestar, ¿no? Recuerdo un caso que me interrumpía constantemente y me decía que, que yo le diera técnicas, ¿no? Y yo estaba pensando y digo, ¿para qué me está diciendo esto, no? Es una forma también de intentar quitarse el malestar, ¿no? Dame una técnica que me solucione el problema, ¿no? Y me parece interesante eso que comentas. ¿Qué cosas más hay que crees Ujú. que hace
bien en terapia. Mm. Pues, me considero creativo a la hora de hacer técnicas precisamente o de ¿Ah, hacer sí? metáforas. Sí. Sí, en eso porque me parece divertido, sinceramente, ¿no? Y ponía en Twitter que hemos visto que que ha gustado a la gente un mini ejercicio que es una tontería, pero que a la vez es muy representativo. Yo en consulta, a veces, pues, mando un mini ejercicio en el que les pido que durante un minuto se sienten. ¿No? Que simplemente pues, paren lo que estén haciendo, pongan un temporizador, cierren los ojos y esperen a que pase el Ujú. minuto. Ya está. Y eso lo hago para, bueno, porque lo normal, y de verdad que no llevo mucho tiempo haciendo este ejercicio, pero no hay nadie todavía que lo haya conseguido, ¿sabes? Siempre ahí, bueno, pues hablaríamos de enlaces perdidos, hablamos de que se les olvida, que a veces incluso puede darles pereza, ¿no? Que dice, ay, luego lo Ujú, hago, que ahora no. Es como, ostras, tío, un minuto, ¿no? Es un ejercicio, pues nada, que me sirve para demostrar lo complicado que es desarrollar el cambio, lo complicado que es modificar el comportamiento y que a veces venimos con la carga o la culpa de no haberlo conseguido hasta ahora. ujú. Entonces es una metáfora de lo difícil que es. A la vez también me sirve como reto, ¿no? Para bajar un poco con algunas personas las expectativas o unos objetivos muy ambiciosos. Vamos a ver qué Fíjate. pasa si nos proponemos esto y ya de ahí vamos avanzando, ¿no? Este tipo de ejercicios me gustan mucho, ¿no? A veces simplemente levanto una persona y la pongo en otro sitio de la habitación y le pregunto qué ve desde ahí, ¿no? Y si se imaginaba que lo que está viendo desde ahí era lo que en realidad está viendo. Esto está basado Mm, en este aprendizaje experiencial que, por cierto, sí. hace un tiempo descubrí, no sé si sabes lo que es el cuarto de Mary. No, no me suena. Es, es un experimento, vamos a decir, mental, que propuso Frank Jackson, si no lo digo mal. En realidad se habla de esto en física y es muy sencillo. Es como metes a una persona, en este caso a Mary, en una habitación en blanco y negro y le enseñas todos los fundamentos físicos del color. Sí. Incluso cómo diría el color, ¿no? ¿Qué sensaciones tendría en la boca cuando dice el azul? Pero aprende qué son los colores desde una habitación en blanco y negro. Si a esta persona le ponemos una pantalla en color o la sacamos al mundo y ve los colores, probablemente aprenda algo. Ese algo no lo ha podido aprender desde la teoría. Y como es intangible, es muy complicado de verbalizar, Mm, hacemos ejercicios experienciales en consulta. qué Entonces, chulo. este tipo de ideas me gustan mucho y creo que se me da bien. Ahora cuéntame tú, Jeff, ¿qué cosas se te dan bien a ti? Pues mira, estaba dándole vueltas también, ¿no? Mientras lo estabas comentando y creo que diría dos cosas, ¿no? Por un lado, mira, hoy venía conduciendo también y vi una matrícula, ahora voy a la pregunta, pero vi una matrícula que parecía como mi nombre, ¿no? En España pues las matrículas tienen cuatro números y tres letras, pero no era mi nombre realmente, ¿no? No era JY, sino era JVY, ¿no? Y Mm, dije, ostras, ¿por qué, por qué en tantos años, ¿no? Que llevo 16 años conduciendo y tanta carretera, nunca he visto una matrícula con mi nombre o algún otro nombre, ¿no? Y caí en ujú, la cuenta de que no existen las vocales en las matrículas, ¿no? Y rápidamente ujú, luego fui al móvil y busqué por qué no existen las vocales en las matrículas, ¿no? De los coches. mm. Y justo pues Google decía que como que la DGT decía que pues para evitar nombres como ANO, PIS o nombres propios, ¿no? O poner, pues, por ejemplo, ONG, ¿no? Que sería de una Ujú, organización no gubernamental, ¿no? Entonces, esto que parece una tontería, ¿no? O que iba escuchando esta tarde un podcast de Nosfera, chulísimo, lo recomiendo, sobre ujú, cómo como una persona que es experta en el trabajo con sangre y pues hablaba de qué es la sangre, cómo se crea, si se puede hacer en laboratorios artificiales, ¿no? ¿Qué ujú, problemas hay cuando pues la sangre no se ha creado de forma adecuada, ¿no? Y ujú, qué problemas generaba, ¿no? En la vida de las personas, pues un trombo, por ejemplo. Entonces son ejemplos de cosas que a mí me generan mucha curiosidad. Y como soy muy curioso, o entiendo que soy muy curioso, busco mucho esa curiosidad también en los clientes, ¿no? Buscar qué cosas les mueven a ellos en sus vidas. Entonces creo que ahí sí que soy bastante
Ujú, evocador, quizá, de esa curiosidad o de intentar que esa persona busque cosas que le llaman a ellos en su propia vida, qué cosas le llaman la atención. Y luego también esta curiosidad facilita mucho el hecho de hacer muchas equivalencias, ¿no? Juntar ujú, datos totalmente inconexos y a mí en mi caso, por mi historia entiendo que me facilita mucho hacer equivalencias dentro o fuera de la sesión y con cosas que pasan dentro de la sesión o con avances, ¿no? ujú. Entonces destacaría esas dos cosillas, fomentar la Qué bien. curiosidad y generar equivalencia. Y qué guay, Ye, que no solo puedas reconocerlo, Sí. sino además sentirlo. Recuerdo en una conversación Sí, con una persona que tenía un trabajo artístico y que ante cada trabajo sentía mucha presión, pero una presión, vamos a decir, desagradable, como si estuviesen evaluándola. Y sí, yo que he tenido relación con muchos y muchas artistas, he escuchado esos discursos, pero no tenían solo esa sensación de evaluación, sino que a la vez experimentaban como una sensación agradable, ¿no? A la par de voy a sorprender o voy a dar lo mejor de mí, creo que voy a sí. dar lo mejor de mí. Esto es algo que yo por suerte también he experimentado cuando he tenido que dar alguna conferencia o cuando he hecho magia en el pasado y que a la vez es como una conexión con esas virtudes que uno tiene, pero que por desgracia no siempre se da. Esto que te voy a hacer ahora es una pregunta que va a Venga. reventarnos la cabeza, pero ¿qué crees tú que hace que una persona no solo identifique eso que hace bien, sino que además lo sienta? Ostras, pues muchas veces, mira, como comentabas tú antes, ¿no? Al final la experiencialidad es algo que se hace, ¿no? ¿Cómo se aprende a andar? ¿Cómo se aprende? O tirándote al suelo, Claro, viviendo también. claro, tú no puedes aprender a andar pensando en lo que has leído en un manual, ¿no? Entonces, muchas veces en terapia nos pasa también que nos centramos mucho en estos esquemas, ¿no? O tener todo como la persona tiene que entender cómo tiene que hacer todas las cosas y buscar una coherencia, ¿no? En eso y muchas veces simplemente dejar que la persona experimente, que haya tracking, ¿no? Para también Mm, desenmarañar un poco eso que trae la persona, porque por lo general lo que suele ocurrir es que suele haber mucho enganche sobre anticipaciones que van a ocurrir, sobre el futuro, ¿no? Sobre, oye, si hago esto me va a ocurrir esto, ¿no? Pero ¿y si dejamos que sea la experiencia que dicte tu sensación y no tu mente, ¿no? Todo lo que trae tu mente, ¿no? Entonces, en personas que tienden a, por ejemplo, ¿no? Tienden mucho a la rumia, tendemos a fomentar la acción en sesión. Y al mm, contrario, ¿no? En personas que tienden mucho a la acción, personas muy impulsivas, tendemos a generar ese control con reglas, ¿no? mm, Entonces, yo creo que es un juego, Darío, entre, entre ambas mm, y sobre todo tratar de experienciar, ¿no? Porque vivimos mucho en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones. Y recuerdo que Robin Walser una vez hablaba, ¿no? Que la terapia pues está hecha para vivirla desde los pies, ¿no? No desde la cabeza a los pies, sino desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Como intentar mm, generar esa conciencia. Porque date cuenta de que somos como la única especie en el mundo ujú, que se frena por, por conducta verbal, ¿no? Por algo que le mm, viene, ¿no? Y muchas veces cuando pasamos tanto tiempo en nuestras cabezas, eso genera un bucle y hace que empecemos a ujú, vivir desde nuestra cabeza y no desde nuestros pies. Por sí, eso creo que la experiencialidad o experienciar lo que uno hace o estar en contacto ujú, con esas contingencias, si queremos hablar de forma más técnica, creo que es la clave para luego llegar de alguna manera a sentir eso, ¿no? Y eso no elimina la sensación de que puedas llegar a sentirte mal o que sientas que haya evaluación. Puede estar ambas mm. sensaciones de forma coexistente. Sí. Ahí, cuando alguien estudia ACT Sí, o en general las terapias contextuales, se da cuenta de esa filosofía pragmática, ¿no? que hay de fondo, incluso cuando estás estudiando alguno de estos ejercicios en el que trabajas pensamientos, te piden que evalúes esos pensamientos en función de su utilidad. sí, Esa utilidad que en teoría será determinada por la conexión que tienes con tus valores. Esto que he dicho así parece como muy sistemático, muy fácil de entender,
luego tiene mucha miga, ¿no? Porque no creo que el pragmatismo deba darse sin cierto escepticismo, ¿no? Científico incluso, que Sí. tiene que ver con esa sensibilidad a las contingencias. Si tú tienes una regla que te ha servido durante mucho tiempo, luego puede que no te sirva si las contingencias te lo dicen. Y esa sensibilidad a la vez está propiciada por hacerte esas preguntas adecuadas sobre, oye, esto que tengo aquí, ¿no? Este pensamiento, esta idea que está aquí pululándome por la cabeza que me hace ver el mundo de una determinada forma, ¿será así siempre? ¿Será útil? ¿No lo será? A la vez es como dejar un yo aparte, ¿no? Todo este Ujú. ego, Sí. trabajar mucho esa distancia. Y es complicado, ¿no? Si uno no aprende a, a darle una vuelta a todo eso sin a la vez entrar en una distorsión de todo esto Es llegado a las inseguridades, es sí. complicado, ¿no, Darío? Porque nosotros también tenemos historia y nos podemos fusionar con Mm, nuestra historia y los clientes exacto. pueden tocar en nosotros teclas que lleven, ¿no? A contactar pues con esa sensación de rechazo, con esa sensación de insuficiencia, ¿no? Que esos big ones están ahí detrás, ¿no? De Ujú, todas las personas y nosotros no somos ajenos a eso, estamos en el contexto terapéutico, ¿no? Y cuando estamos en terapia hay dos análisis funcionales, ¿no? Está el de la persona mm, y y el el nuestro. propio, ¿no? De lo que está sucediendo. Y mira, estaba pensando sobre esto y claro, ¿no? Nosotros muchas veces como que cuando uno empieza a ejercer, el foco naturalmente está en la persona que tienes delante, ¿no? Ujú, Pero con el tiempo pues también vas dejando espacio a observar qué ocurre en ti, cuál es tu ujú, propio análisis funcional y podemos darnos cuenta de que hacemos cosas que quizás nos cuestan o dejamos de hacer cosas, ¿no? Porque nos cuesten. Y te quería lanzar esta pregunta porque ujú, ¿qué cosas crees que te cuestan a ti hacer en terapia? mm. Sobre todo lo que más me ha costado a lo largo de este tiempo es confrontar. Mm, me Porque es suena de algo. personal eso, ¿no? Y te suena, por supuesto. Pero ¿sabes dónde no voy a decir que me curé, porque no creo que eso se cure, ni mucho menos, Sí, donde, rompí bastantes reglas, en terapia de pareja. fíjate. Sí, es Cuéntame. que, bueno, pues que, a ver, en terapia individual como que las consecuencias directas de no confrontar no se ven tanto como en terapia de pareja. Quien la haya hecho, será consciente, habrá sido consciente de que a veces o te pones serio o eso se te va de madre. Ujú. Ya está, ¿no? Y ahí yo sí he sentido sacar una versión de mí que poco conocía. Evidentemente, ya tengo 33 años, no soy ni muy viejo ni tampoco muy joven, entonces Tiene la edad de Cristo. he tenido tengo la edad de Cristo. Bueno, con suerte la sobrepaso. Entonces, sí, claro, en mi historia he tenido que confrontar y me he tenido que poner serio y considero que cada vez lo hago más, ¿no? Pero no me sale tan natural como, por ejemplo, validar. Yo tengo que observarme y Ujú. decidir, ¿vale? Con conciencia que voy a confrontar. No me sale como a muchas otras personas que a veces lo envidio, ¿no? Es como, ostras, qué rapidez. Yo podría haber confrontado antes, ¿no? Me dice mi mente. Pero bueno, estamos en ese proceso. ¿Qué dirías tú? Pues mira, dos cosas también, ¿no? Me viene lo mismo que tú has comentado, creo que porque somos personas bastante similares en ese aspecto, ¿no? Mm, Que pues esa sensación de complacer o de agradar, ¿no? Que puede primar y está bien que esté ahí, por supuesto, porque es parte de nuestro tejido personal, pero a veces en terapia puede ser un problema, ¿no? Y yo me di cuenta, ahora hablaré de la otra cosa, pero me di cuenta de esto con un ujú, caso de una persona pues cercana, bueno, conocía a sus padres, un adolescente que llegaba tarde a consulta, ¿no? Y él siempre ujú, pues como que justificaba esto me ha permitido contarlo, ¿no? Él justificaba siempre, pues ponía como argumentos, ¿no? A esa tardanza. Y yo recuerdo que sí, en 7, 8 sesiones, pues en 6 sesiones de esas 7, 8 llegó tarde, ¿no? Siempre como era como además intermitente, entonces tampoco yo veía un patrón como en el que pudiera castigar, ¿no? Y me notaba que en sesión, pues yo me notaba irritado, ¿no? En esa quinta sesión ya mm, digo, uff, esta persona, además era la última sesión, claro, ya terminaba muy tarde por la noche, y yo notaba irritación o molestia en los primeros 20 minutos de las sesiones. Y un día, ¿no? Llegó esta persona
Y a mí no me molestaba que llegara tarde, sino la justificación que luego ponía, ¿no? Porque luego observé que esta justificación estaba conectada con la clase funcional de otras cosas que hacía en su día a día, también Claro. para justificar su coherencia. Entonces esta persona llegó un día y yo tenía mucho miedo de cómo confrontarle, porque tengo cariño a esta persona, ¿no? Y entonces pues saqué el móvil y le dije, mira, quiero leerte pues tus mensajes, ¿no? Porque parece que vienes a sesión y siempre pones como un argumento para sentir que, bueno, pues te justificas, ¿no? Entonces, pues le leí los Ujú, 7, 8 mensajes que tenía de él y claro, él se puso muy tenso y, joder, para mí dar ese paso en esa sesión fue muy significativo porque, por un lado, ¿no? También sostener mi culpa, ¿no? De poder hacer eso, pero por otro ujú, lado, porque permitió que yo pudiera seguir haciendo, ¿no? Castigando ciertas conductas de otros clientes en los cuales a veces yo no me atrevía a dar ese paso, ¿no? Me sigue pasando y sigo ujú, estando presente con eso. Creo que es una sensación que perdurará en mucho tiempo, pero por lo menos soy consciente, ¿no? De que eso está ocurriendo y que a veces puedo evadir el castigo de ciertas mm, conductas por cosas mías, ¿no? Y la otra cosa que creo ujú, que me cuesta, que creo que también está relacionada con el proceso de terapia y creo que es la parte como más complicada de las sesiones, es conectar con los valores, ¿no? Creo que es ujú, como, no sé si te pasa, pero es como la parte más escurridiza de la terapia, es ayudar a conectar a esas personas, ¿no? Con los valores, porque el resto de procesos, pues más o menos sí que en los libros o con la propia experiencia te lo da, pero la parte de valores creo que es como la más escurridiza y la que más cuesta, ¿no? Entonces, esa me la estoy trabajando, estudiando mucho y leyendo y trabajando y experimentando. Y te diría esas dos cosas, ¿no? El miedo a castigar y el miedo a, bueno, y la dificultad con los valores. mm. Es que es muy complicado, ¿no? Esto de los valores, sobre todo si los verbalizamos, porque al final, bueno, cuando alguien viene a consulta va a tender mucho más a hablar de esos problemas que quiere resolver o incluso Sí. de esas estrategias de evitación que de aquello que le ha ido dando algún propósito en otros momentos de su vida. Y Ujú. además, como lo que tienes en consulta es solo el discurso de lo que fue bueno en su vida, o sea, yo cuando alguien viene a sesión y le pregunto que me diga qué ha hecho esta semana, ostras, no puede ser que durante tantos días, tantas horas, tantos minutos seas capaz de, o sea, de no hacer nada o de decirme, nada, estuve viendo una serie. Ostras, Ya, ¿qué serie? ¿Qué te gustaba de esa serie? ¿Por qué te la pusiste? ¿Cómo te sentiste al terminarla? ¿De qué iba la serie? ¿Qué te llamó la atención de esa serie? Todo ese tipo de cosas son datos que van configurando eso que para la persona podría ser importante y a veces mm, son joder, irrelevantes para la persona cuando lo está verbalizando, pero si de repente se hace más sensible, empezamos a conectar ideas, ¿no? Pero de nuevo luego hay que comprobarlo. Le sí. decía a Juanjo en el episodio que no vais a escuchar ninguno, también os digo, pero le decía a Juanjo que nuestro trabajo es súper difícil, no solo por algo que decía Ramón Nogueras en una entrevista, ¿no? Porque joder, tenemos muchos depende, ¿no? Que la gente busca cosas concretas y nosotros no podemos darle esas soluciones concretas, sino también porque a la vez estamos lanzando hipótesis constantemente y tú estás intentando Totalmente. reforzar un comportamiento, pero no sabes si lo va a hacer. Y tú no sabes si esa pregunta que le estás haciendo en realidad está conectándola con esos valores y no sabes si el siguiente experimento de verdad lo va a conectar. Porque además cuando venga a consulta te va a narrar lo que recuerda de esa experimentación. Por eso es tan importante que registren en determinados momentos qué es lo que Mm, están viviendo, porque es que la memoria se va rompiendo y reconstruyendo constantemente. Y además, si ese día tienen un mal día, la forma en la que van a ver su pasado va a estar condicionado por ese presente. sí. Entonces, es muy difícil. Es que tenemos un Mira, trabajo súper complicado. totalmente, Darío, y estoy súper de acuerdo con todo lo que estás comentando. De hecho, fíjate, ¿no? La pregunta que solemos hacer al inicio, por lo menos planteo yo que cómo ha ido la semana, ¿no? Y ahí la persona te puede responder con cómo está a nivel emocional o con las Mm. cosas que ha hecho, que es un matiz muy fino, eh, Sí, además. pero es muy Sí, sí. importante porque ya te da también muchas claves de si la persona ha pasado mucho más tiempo en esos costos, ¿no? En esas emociones o en eso que a la persona le cuesta, o está haciendo algo diferente, ¿no? Sí, sí, claro, porque además si su discurso es completamente emocional, es a eso a lo que le están dando importancia. Pero si no Exacto. lo es, a lo mejor
tendríamos que darle importancia, porque es que También. resulta que hasta que no ha llegado a la consulta no se ha dado cuenta de lo cansado o cansada que está, de que ha Ujú. tenido una semana agotadora, de que no ha tenido tiempo para, joder, pues para cuidarse un rato y que eso no le hace ni pensar con claridad. Entonces, tanto por un lado como por el otro, porque no hay respuestas claras en todo esto, ni autores que tengan la razón más absoluta, eso es imposible. Mm. Al final vivimos una ciencia que está constantemente refutando y regenerando y el depende está muy presente en nuestro día a día, ¿no? También muchos consultantes vienen y quieren respuestas certeras, ¿no? Y creo que también es muy Ujú, difícil en muchas ocasiones ofrecer explicaciones muy, muy, muy certeras sobre por qué le pasa lo que le pasa y ujú, por qué le ocurre lo que le ocurre. Y también ahí yo veo dificultad, ¿no? Por lo menos en mi caso sí que siento que a veces me cuesta mm. eso, ¿no? Ofrecer explicaciones como muy deterministas de te pasa esto, ¿no? Por esta situación, Y, ¿no? Por esta cosa. claro. Mm, sí, por eso vamos manejando hipótesis. Mm. En estas vacaciones, porque fíjate que en el episodio anterior nos propusimos hablar de las vacaciones, el episodio que no estáis escuchando, y voy a hacer mención a él como si fuese un delirio que, que yo tengo. Estábamos Ese hablando delirio de las está aquí con vacaciones. nosotros, Darío. Sí, tú estás ahora mismo aquí escuchándome. Perdona, perdona, que te he cortado. Pues, Cuéntame. no, hablaba de que estuvimos hablando de las vacaciones, ¿no? Y como ya hemos empezado el ritmo, ya se nos ha olvidado que estábamos de vacaciones, en fin, se ha condicionado toda la conversación. Bueno, yo en estas vacaciones he leído de filosofía y creo que a la persona a la que más he estudiado a lo mejor ha sido a Nietzsche. Y, y mientras lo leía, había cosas que me gustaban, otras cosas que no tanto. Y y lo que determina, o sea, en definitiva no me gusta de ningún autor de filosofía o de lo que tú quieras, son esas verdades rotundas. Es que el mundo es así. Ok, vale, porque tú lo digas, perfecto. Así son las cosas y así te lo estamos contando. Me parece interesante, ¿no? Determinadas metáforas, determinadas formas de entender. Joder, desde que he leído a Nietzsche, por ejemplo, tengo mucho más en cuenta la religión en consulta. Y pregunto, ¿no? Y de hecho, me di cuenta en su momento de que la idea del más allá para una persona podía estar siendo una estrategia de evitación, Ujú, o más bien una forma de no atender lo suficiente al presente. Ostras, y esto conectaba mucho con Nietzsche, ¿no? Y la destrucción del más allá. Y fue como, vale, ok, esto es útil, pero es útil aquí. Y yo no sé si va a ser útil con otra persona. mm, Entonces, estar nutrido me sirve de diferentes autores para empezar a contrastar, porque el lenguaje nos permite construir un montón de mundos individuales. No creo, si hablamos de existencialismo, de si hay unos big ones, al final eh, capas por encima empezamos a construir un montón de ideas y de razones y tú a una persona le dices, te pasa esto por esto y de repente no le está casando con nada, ¿no? A mí que claro. lo que me importa es mi ex, que no hace más que bombardearme con mensajes y que yo quiero estar tranquilo o tranquila. Pues sí, pues vamos a tener que trabajar esto, ¿no? Y a lo mejor esas explicaciones un poco más abstractas se tienen que ir dejando para otro momento. Mm, Entonces, y todo esto se da durante la conversación y con los ejercicios que se dan fuera de consulta. Yo no sé cómo te relacionas tú con ese tándem, porque a veces la sesión, y a mí me ocurre con frecuencia, termino la sesión mandando una serie de recomendaciones o de tareas ujú, o de lo que sea, vienen a la siguiente sesión, pueden traer o no esas tareas, esas recomendaciones, pero a lo mejor también me traen otro tema que incita otro punto que era importante y que saca otras reglas y luego mm. cómo continúa, ¿no? Parece que nuestro trabajo tuviera que ser lineal, ¿no? Cuando lees esos manuales de tratamiento, pero, pero luego no funciona de esa forma. Sí. Mira, me venía a la mente una crítica que comentaba Juanjo, ¿no? Que a veces pues parece que la terapia es una dispensación de técnicas, ¿no? Como, venga, vamos a aplicar técnicas, todas las técnicas posibles, ¿no? En cada momento. Y a mí mi experiencia por lo menos me dice que hay ciertas personas con las que puedes contar a la hora de hacer las técnicas y a otras personas solamente les puede servir que les ayudes a ver su propio análisis funcional, ¿no? En la propia conversación de las sesiones. Y yo hay sesiones, hay con ciertos perfiles de personas, no tengo identificado un patrón, pero sí que hay ciertas personas
con las que funciono mejor, o funcionamos, ¿no? En este Ujú, caso, y la terapia funciona mejor cuando no se le instruyen ciertas técnicas concretas entre sesión y sesión, ¿no? Sino que estén más ujú, pendientes ¿no? De su propio análisis funcional y que veas esos disparadores y que veas si ujú, sigues tu historia o haces algo diferente, ¿no? Y con otras personas, pues sí que necesitas ser más estructurado, ¿no? Ahí entonces entra como la flexibilidad del propio terapeuta, ¿no? De amoldarse a las necesidades de la persona, sin perder, por supuesto, tu modelo de trabajo y sabiendo lo que haces en cada momento, pero creo que ujú, ahí está el juego, ¿no? De saber, y ahí está creo que una de las claves del cambio, ¿no? De saber qué activa el cambio en esa persona y qué le funciona mejor, si generar esas técnicas o dejar que la persona ujú. sea la que experimente, ¿no? Entonces, creo que, como decías tú, nuestro trabajo al final es muy complejo y al final es una experimentación constante y pones a prueba hipótesis porque tú no tienes claras las cosas. Yo por lo menos siento que no tengo claras las cosas, muchas de las cosas. No sé ni lo que voy a cenar esta noche, Darío, entonces, ¿cómo voy a estar seguro de otras cosas, ¿no? De los clientes. Ya. Entonces, nuestro trabajo es experimentar siempre con una base científica y poner hipótesis que sea la persona la que se someta a esos cambios, ¿no? Ujú, sí. Y bueno, y una última pregunta Cuéntame. para ir terminando. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? Eh, ¿Estar siempre con pacientes, con clientes, con consultantes, con Homo sapiens, como queráis llamarlo ya, de verdad? Personas. Seres vivos. Bueno, seres vivos, ¿eh? Dar terapia a las Hombre, plantas. Bueno, sería raro el otro. Dime, dime. bueno, ya hablaremos. ¿Qué prefieres? Si tuvieses que elegir, ¿no? ¿Estar siempre como en el mismo perfil con el cual sabes que encajas? Mm. Siempre, 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 de aquí hasta que te jubiles. ¿O tener la variabilidad natural de lo que es nuestro trabajo, en realidad? Hombre, a ver, puedes elegir, pero normalmente la caja viene cerrada, ¿no? Y luego ya en consulta sabemos lo que hay. No, no, hombre, yo prefiero la variabilidad, pero vamos, de aquí a, de aquí a Pekín, ¿no? Porque al final cuando ofreces, mira, pues como todas las conductas, ¿no? Cuando empiezas a hacer lo mismo todos los días, entras en rigidez y se te puede perder información importante, ¿no? Cuando ves el mismo tipo de situaciones, el mismo tipo de casos, ¿no? Y te puedes acomodar a ese tipo de Mm, casos y perderte mucha información o otras formas de trabajar con personas, creo que para mí sería entrar en rigidez, ¿no? Yo preferiría la variabilidad, porque eso también como terapeuta es más challenging, ¿no? Como que más genera sí. más, no sé la palabra, no me Sí, sale en más, es más, español. más retador, no sé. Exacto, ¿no? Como Sí, yo ahora sí. tampoco sé decir. Sí, sí, sí. Es más Muy retador, ¿no? Para el terapeuta también someterse a distintas condiciones y intentar ser eficaz en todas ellas, ¿no? ¿Qué Ujú. prefieres tú? ¿Lo mismo o diferente, Darío? Mi respuesta sería esa, en realidad. Es cierto que estar cómodo en consulta es muy agradecido. No, Sí, no hablo tanto de los mismos problemas, porque, bueno, para eso están las especialidades, sino del perfil en sí mismo, ¿no? Yo tengo claro con qué perfil de personas tiendo a encajar más o menos, ¿no? sí. Y estoy muy cómodo, ¿no? Por ejemplo, también depende, ¿no? Hay un meme que publicó alguien por Twitter de un violín. Dice, hoy toca sesión, No, ¿no? no serás tú, bro. Me hizo mucha gracia. Joder, pues yo hay clientes y clientas con las que tengo esa conexión. Y digo, mira, a esta persona le puedo pasar este meme a la hora de recordarle que tenemos consulta. Sí, Y, joder, es divertido, ¿no? No forma parte de la terapia en sí, pero sí ayuda al vínculo terapéutico. sí. Pero a la vez estoy contigo en que si nos acomodamos a determinados perfiles, no solo perdemos sensibilidad, ganamos rigidez, Mm, sino que también yo creo que la vida tampoco es eso, ¿no? Quiero decir, ah, hay que estar impuesto, ¿no? Para aprender cómo nos sientan otro tipo de personas, ujú. ser flexibles en general. Así que sí, doy la misma respuesta que tú. Muy bueno, muy Bueno, bueno. Dime. nada, vamos a ir. Es que claro, como hoy no hay invitado invitada, pues no podemos, no podemos hacer el tándem de siempre. Eh, Así que, bueno, oye, cuéntame, ¿dónde podemos seguirte? A mí no. Mira, mientras no me sigan en la calle para ir a mi casa, me parece todo bien. No, no, si te Eh, siguen para darte dinero o algo.
Hombre, si eso, para eso sí, dinero, bizcocho, todo lo que queráis. Que bueno, pues por redes, ¿no? Nos podéis encontrar en Psicoflix, a mí en Psicoye, @Psicoye, y a Darío, en Darío Benítez, sí, ¿no? ¿Era? Sí. Nunca me Sí. acuerdo, sí. Sí, es que hay un Darío Benítez en Twitter y estoy ahí a veces mirando a ver si se borra la cuenta o no. Intento Reportar pedir el nombre de cuenta usuario. No, y esto no se bloquear. puede. No. Bueno, Bueno, ahí lo que estamos, queda, sí. para lo que queda en el telediario AX, en Twitter, ya creo que no te va a compensar. Madre mía. No. Pues Lo muy que bien, sea. Darío. He disfrutado mucho este ratito contigo. Seguiremos repitiendo, tanto offline como Eso online. espero. Y nada, pues recordar a la gente que está escuchando esto que tiene toda la información tanto del workshop como de la suscripción, de todo lo que hacemos en psicoflix.com. Y nada, que nosotros nos veremos por aquí la semana que viene, tanto con Darío como con Nacho Martín, que van a presentar también su nuevo proyecto que se llama Válidamente. Así que os esperamos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.